Rueda Colombia, el programa radial donde viajeros en bicicleta intrépidos comparten sus historias, experiencias y secretos para explorar el mundo de una manera sostenible y emocionante. Soy Sara Ríos y les invito a sintonizarnos todos los martes a partir de las 5 p.m. por Urdimbre Radio 100.6 FM, la emisora comunitaria de Tibasosa, Boyacá, en alianza con Vivico Viajeros en Bicicleta por Colombia. Y recuerden, la aventura está justo a la vuelta de la esquina. No dejen de pedalear. De las 5 p.m. por Urdimbre Radio 100.6 FM, donde exploraremos los caminos menos transitados, las historias más emocionantes del norte de Colombia. Pues yo siempre he pensado que uno debe conocer primero lo de uno para pues luego salir e ir a otros países y poder decir o recomendar o hablar de sus experiencias en su propio país, ¿ya? Porque yo decía, si en algún momento me voy a Ecuador, Perú, y a mí me preguntan, ¿y cómo es la Guajira o cómo es tal cosa? Y yo, no, pues yo quería venir a conocer Perú, pero pues no conozco Colombia. Sí. Cuéntanos un poco acerca de ti antes de que arrancaras esa ruta cicloviajera. Pues mi vida era normal, yo creo que quizás un poco monótona. Trabajaba en una IPS y yo siempre pensaba como el por qué tener que esperar, digamos, un año para uno tener como las vacaciones y los 15 días se te pasan súper rápido y volver como al trabajo. Y pues aunque siempre pues me ha gustado mucho la parte del deporte, pues eso es algo que a uno pues lo llena mucho de vitalidad, pero ya llegó un momento en el que dije, no, yo realmente me quiero ir a cumplir este sueño porque yo lo tenía como antes de pandemia y pues ya después llegó pandemia y como que me cortó las cosas, entonces fue como eso, el querer vivir un poco más y no estar como todo el tiempo ahí en lo que es la monotonía del día a día cuando pues eres un trabajador que va 8 horas, vuelve a la casa, hace deporte y al otro día pues lo mismo. Sí. Continuando con eso, ¿cuál fue la primera ruta que arrancaste cuando ya decidiste salir? Bueno, yo quería como, o sea, mi objetivo como tal, uno de los principales era La Guajira, ¿no? Llegar hasta La Guajira y de ahí ya empezar otra vez a bajar. Y la primera, pues, o sea, el primer día de ruta fue a Buga. Allí vivía una tía, entonces era como llegar a Buga y una amiga que vive en Neira Caldas, ella fue la que me ayudó prácticamente o me trazó la ruta hasta que llegué a Antioquia porque se conocía muy bien el camino, entonces ella fue quien me ayudó como tal. Lucía, un saludito. Entonces ahí me gustaría que nos contaras acerca de la logística de tu viaje, cómo fue el planearlo, qué bici estás usando, me contabas que le tienes nombre a tu bici, cuéntanos un poco sobre eso. Pues Emma, esa es mi compañera, ese es mi amor, esa es mi traga realmente. Eh, yo había viajado a Argentina hace como unos 8 o 9 años y por allá se me robaron una bicicleta que yo tenía. Entonces cuando yo regresé a Colombia no tenía en qué montar. Y uno de mis mejores amigos, que se llama Hugo, la esposa un día le dijo, ve, ¿y por qué no le damos a la Pelu? Ellos me dicen de cariño a la Pelu.
la bicicleta que nosotros no la estamos usando. Entonces de ahí llegó Emma, fue un regalo. Ellos me dieron a Emma y pues yo le acondicioné ciertas cosas y pues ya para el viaje yo decía, yo no necesito más, y yo hago travesías y hago de todo en Emma, pues para viajar no voy a necesitar cambiar la bicicleta. Entonces fue solo como adaptarle en la parte trasera la parrilla y cambiarle las llantas por una de pronto más delgaditas. Y pues eso fue, ya estaba lista. Sí, ya. Pero pues en la cuestión de logística me ayudó mucho un amigo que es de Pereira. Él estaba viajando en ese momento. Entonces él fue como el guía en las cosas que necesitaba, la tienda de campaña, que la estufa, bueno, y todo en sí lo que uno necesita. Y Sí. pues en el momento de viajar, Lucía fue la que me ayudó más que todo en la parte del equipamiento, de la ropa, pues porque obviamente tú como mujer acostumbras mantener muchas cosas para el cabello, que para una cosa, que para la otra. Y si te vas de viaje, pues eso es mínimo lo que debes de llevar. Sí, debes manejar el minimalismo. Mencionaste algo importante y es que llevamos 8 programas y en estos hemos entrevistado a... Nuestra primera entrevistada fue mujer y en una de las siguientes fue una familia, también estaba una mujer, pero a mí siempre me ha causado curiosidad preguntarles cómo es la experiencia siendo mujeres cicloviajeras. Tú cuéntanos cómo ha sido tu experiencia siendo mujer pues en la carretera. Yo creo que o sea, salimos de pronto con el miedo de que siempre vas a decir que de pronto nos hacen algo, que hay hombres muy malos o personas como tal, pero pues en realidad en mi experiencia no tengo nada malo que decir. Yo creo que antes los hombres fueron los que se portaron muy especiales conmigo, porque si me llegué a pinchar como en 2 ocasiones y la verdad yo no necesité hacer nada porque pasó en ese momento un señor y eso se bajó de la bicicleta, él me despinchó, me acompañó para ver si había quedado bien. Entonces si ellos pasan o los ciclistas pasan y paran y te preguntan si quieres algo, que si vas a tomar algo, te invitan a almorzar, a comer, económicamente también. Entonces para mí la experiencia como mujer fue muy enriquecedora porque, o sea, crece mucho uno en el sentido de dejar de desconfiar de tanto de las personas, en que los colombianos somos gente muy buena, independientemente del estatus económico, porque a mí me ayudaba tanto la gente de dinero como la persona humilde que te encuentras en el camino, que de pronto va a trabajar y te puede compartir un bocadillo, un banano, cualquier cosa. Bueno, gracias porque sí, creo que es algo que nos puede surgir la duda a varias de nuestras oyentes, en especial también a mí me surgía la duda. ¿Y qué recomendaciones o qué consejos le darías de pronto a una mujer que esté dudando de si arrancar o no, de qué precauciones puede tener, de qué mentalidad puede optar para arrancar el viaje desde ese punto o desde ese miedo que podemos tener? Espérame, y te doy un punto de pronto de de lo que más teme uno en carretera, y es algo que vivimos, no solamente los cicloviajeros, sino también los ciclistas. Y es como tal, pues, los vehículos. Ya, por lo menos en mi vía hasta Medellín, fue por mero, pues, lo que fue el Viejo Caldas, que eran meros pueblitos y lugares menos transitados. Pero ya cuando te encuentras con una Panamericana, con una carretera de Oriente, entonces ahí sí es más complejo porque las mulas pasan y ellas con el viento te mueven. Entonces de pronto eso es lo más difícil, el aprender a llevar esa partecita. Eh, en cuanto a lo que me preguntabas, no, yo creería que, o sea, que uno debe de romper como tal ese miedo, porque es solo eso, o sea, hay veces nosotros decimos, no, pero es que como mujer sola, no sé qué, eso sí, debemos de cuidarnos, porque yo por lo menos era una que salía temprano, 6 de la mañana, 6:30 tarde, yo estaba haciendo ya mi salida, pues porque por lo regular siempre sabía a dónde iba a llegar o al menos qué pueblo, qué ciudad me esperaba. Y si me esperaba alguien, pues de pronto era más tranquilo, pues porque yo sabía que ya alguien me estaba esperando. Si era de llegar a buscar de pronto un bombero o un lugar donde hacer camping o uno está en últimas, pues que llegara tipo 1, 2 de la tarde
a ubicarme ya, o sea, nunca dejarnos coger la tarde. O sea, que siendo muy, muy tarde, a las 4 de la tarde ya has llegado. Ok, importante esos tiempos y ese itinerario para poder llegar a un lugar pues donde tengas ya las cosas más claras, ¿no? Y seguras. Sí, y también escuchar la misma gente, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros podemos o nos pueden decir, vaya por tal ruta o por tal lado. Y hay veces las personas con las que hablan te dicen, no, pero por ahí no es tan bien, es mejor que te vayas por tal lado. Entonces, hay veces la gente que ya tiene su experiencia o son locales, pues lo pueden guiar a uno en ese sentido y pues evitar esos peligros. Sí, hablábamos de eso antes de iniciar el programa y es como todas las personas se van acercando y les causa curiosidad y están muy dispuestos a ayudar. Sí, sí, a mí me pasa, o sea, no solo una, sino muchas veces. Y yo recuerdo que iba subiendo la pintada, iba subiendo el alto, iba para Caldas, Antioquia, y llevaba mucha hambre, y eso era solamente subiendo, 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 y pasé por una casita, pero era una casita muy humilde, y habían dos abuelos afuera, y yo tenía como ganas de café, pero a mí pues me dio pena como arrimarme y pedirles. Y cuando ellos me vieron, empezaron y mismo me llamaron y me invitaron a que me sentara a comerme una mazamorra, pero me dieron un plato grandísimo de mazamorra con media barra de bocadillo. Eso fue para mí muy bonito porque por ahí tengo hasta el video, era gente realmente muy humilde. El señor me dijo, ay, no, ya almorzamos, si no le hubiéramos guardado un poquito, pero si vuelve a pasar por acá con mucho gusto. Qué ale... Entonces, Sí, continúa. pues, o sea, esas cosas que uno dice, la gente es muy bonita, demasiado. Sí, qué gusto escuchar eso y coincidimos con todos los anteriores entrevistados que nos cuentan eso, los cicloviajeros, que todo el mundo está como muy dispuesto a colaborar. Entonces es bueno escuchar eso a nuestros oyentes si están interesados en viajar, de que seguro van a encontrar personas maravillosas en el camino. Quiero que hablemos acerca de cómo financias tu viaje, cómo lo organizas, el dinero, cómo manejas todo esto. Bueno, en un principio yo había aprendido a hacer pulseras, ¿no? Entonces dije, vendo artesanías. Luego una persona que conocí acá en Palmira, una persona que anda en camping, me dijo, pero es que si tú vas a viajar, es a disfrutar del viaje, no a trabajar. Entonces yo ahí dije, bueno, eso tiene toda la razón. Y una amiga me dijo que hiciera unos imanes. Y esos imanes de mi bicicleta, pero en el viaje esos imanes pesaban demasiado. Entonces no era por allí. Cuando yo llegué a Finlandia, donde David, que es un español, él me recibió y yo le conté pues lo de ese peso de esos imanes y me dijo, no, Lu, yo tengo unos calcomanías con las que yo del viaje desde La Guajira hasta el Quindío. Me dijo, y ahí yo tengo, te voy a regalar. Entonces él me regaló esas calcomanías y yo puse mi letrerito y ya con eso fue que prácticamente me ayudé mucho, pero el otro 50% eran mis amistades, las personas que por redes me escribían para decirme que me iban a hacer un aporte, que querían que cumpliera mi sueño. Entonces, en realidad, pues no, nunca le falta a uno dinero en el camino. Qué, qué facilidad para también manejar todas esas situaciones. Y para quienes nos pueden estar viendo desde Facebook Live, vamos a estar compartiendo las fotos que nos compartiste tú y en una de esas está lo que Luisa nos está comentando acerca del letrerito que tenías. El aporte es voluntario cuando se trata de las calcomanías, ¿verdad? Sí, por lo menos en Pereira, subí el Alto del Boquerón y llegué a Santa Rosa de Cabal y me estaba comiendo un chorizo. Cuando unas personas se fueron a subir a la camioneta y ellos me miraban y me miraban cuando me llamaron. Venga, ¿qué calcomanías es las que tiene? Y entonces el muchacho, el esposo de la chica, apenas yo me acerqué, se me hizo así la mano y me dijo, tenga para que le eche aire a la bicicleta. Y la muchacha cogió una calcomanía y me preguntaron que para dónde iba, que me habían visto subiendo el Alto del Boquerón. Bueno, yo les conté y cuando ya me retiré me habían dado 2 billetes de 100.000. Wow, el aporte estuvo bien generoso. Sí, hay veces la gente en el camino me pitaba y me paraban. ¿Qué calcomanías lleva? ¿Para dónde va? No sé qué. No, tenga 20.000. O venga, camina, le invito a que se coma algo.
o así. Eso pasaba muy frecuente. Me dice que tenga 2000, tenga 20, tenga 10. O sea, lo que, mejor dicho, lo que les nazca al corazón y con lo que puedan aportarme, para mí, pues era de gran ayuda. Claro, es muy valioso ese aporte que llega y también que conecte, ¿no? La intención que sienten esas personas hacia ti y hacia colaborarte en tu sueño y en tu propósito de ir por la ruta. Me causa curiosidad también el tema de a dónde llegas. ¿Has llegado a hostales o acampas siempre o amigos en casas que conozcas? Yo creo que de todo un poco. En la red de Vivico, pues, o sea, yo llegué allí, hablé por medio de una persona me recomendó a Casa Jogger, el que es el encargado de Vico. Y bueno, con él, o sea, hablamos desde antes de que yo partiera, ¿no? Yo le conté hacia dónde quería viajar, hacia dónde era mi ruta. Entonces ya él me ingresó en un grupo de WhatsApp donde estaban toda la red de cicloviajeros. Entonces, si tú llegas a Tuluá, hay una casa de cicloviajeros, allí te reciben y te dan de todo como si fueras un miembro más de la familia, ¿ya? Entonces, en muchas partes había casa de cicloviajeros, en otras habían de pronto amigos, familiares. Hay veces por Facebook, vi que estás viajando, si quieres llegar a mi casa eres bienvenida. Esa también era otra que pasaba, hay veces. Yo usé también algo que se llama Couchsurfing, no sé si lo has escuchado. No, no lo hemos. Es como un Airbnb, pero eso es gratis. Ya, entonces esa es una plataforma y eso sí es a nivel mundial, entonces por ahí tú buscas el alojamiento, le escribes a la persona, le dices que estás haciendo un viaje, que si te puede recibir en tal fecha. Entonces ellos igual te reciben y te dicen ahí, ya sea, ahí aparece si tienen un cuarto, si tienen un espacio en común, cómo te van a recibir y qué cosas se aceptan y qué no. ¿Ya? Entonces también ese fue estuve como en unos tres, en el desierto, en el desierto estuve en pleno corazón del desierto, allí me recibió como tal una chica, mejor dicho, fue algo espectacular porque pues tuve la oportunidad de quedarme, pero en pleno corazón del desierto adentro, en el Huila. En Santander también, en Vitalito. Entonces esa también fue otra de las herramientas. En otras hacía camping, en bomberos, o pagaba hostal en últimas y pues hay veces uno, por lo menos en la costa, si estás muy cansado para en la costa hacer un camping, no, en algún pueblito o algo de eso es imposible con tanto calor. Entonces ahí sí de pronto sí yo pagaba hostal normal, pero eran Gracias. ¿Nos puedes compartir el de Coffin, me dijiste? ¿Cómo se llama? couch surfing. Uh-huh. Vamos a dejarlo en Couch los surfing. comentarios de Facebook Live para que las personas lo puedan tener porque es muy valioso esa información. Sí, sí es muy bueno, realmente es súper chévere. Bueno, gracias. Vamos a entrar a una pausa musical que nos recomendaste tú una canción, se llama Morena de Belé, un cantante y compositor centrado en los sonidos del Caribe y el mundo urbano, nacido en Barranquilla, Colombia. El cantante actualmente tiene 22 años y comenzó su carrera a los 13 años. Vamos a escuchar Morena de Belé, recomendación de Luisa. Ya regresamos. Continuamos en Rueda Colombia, este espacio radial para conocer más sobre viajes, sitios turísticos y experiencias de nuestros invitados viajeros que han hecho del amor a las aventuras su estilo de vida. Continuamos con Luisa y nos estaba contando acerca del hospedaje y cómo financia su viaje. Y aquí quisiera preguntarte, una persona que hayas conocido en toda esta ruta, que te haya marcado, te haya cambiado también la forma de ver la vida.
Uy, es que son varias, son varias porque la familia como que se me creció bastante. Pero yo diría que doña Mary, una señora que conocí en lejanías, ya el hijo me recibió, o sea, por otro recomendado. Yo quería ir al Cañón del Güejar y resulta que él siempre me dijo, no, cuando llegues acá, bienvenida, y porque él es guía. Y pues yo siempre como que me preocupaba por el hospedaje, pero ¿dónde me va a quedar allá? ¿Dónde me va a quedar allá? Y pues cuando llegué ellos tenían una finca de cacao, productora de cacao, y doña Mary es la que lo produce. Entonces allá, no, fue increíble. Ella cada ratico me dice, negra, ¿cuándo va a volver? No sé qué. Y con ella aprendí a hacer el proceso del cacao, yo le ayudaba, nos íbamos a hacer recolección. Bueno, fue bastante bonito porque es una señora ya mayor, pero muy trabajadora, muy bonita. Entonces, el campo pues es algo que la gente, el corazón es tan grande y yo comía demasiado, allá me daba mucha comida, me consentía cuando nos íbamos al río, nos empacaba maní caramelizado, de todo. Entonces ella y otras personas como tal, no solamente una, son muchas las personas que tienen como ahora un espacio grande en mi corazón y con las que estoy muy agradecido. Wow, qué lindo. O sea, aprendiste también sobre el cacao. ¿Cómo son Sí, esos procesos? ¿Cuánto tiempo te quedaste allí? allí estuve casi como unos 15 días y no querían que me viniera. Sí, como 15 días, pero súper amañada. Es que viajando hay veces a uno se le olvida que está como fuera de casa. Encuentras personas tan bonitas que se te olvida que eres como un huésped o un extraño. O sea, te reciben como si fueras parte de la familia totalmente. Sí, total. O sea, había momentos en que, por lo menos es el William, el de Couchsurfing, donde estuve en Pitalito, él me decía, mira, ve, él me molestaba. Yo tengo que salir, pero te dejo las llaves si vas a hacer cualquier cosa, lo que quieras comer, o te dejé ya el almuerzo, de ese nivel. Entonces uno dice, hay veces ni la familia hace esas cosas. Y es a tener esa confianza de que es alguien que no conozco, pero te quedas en tu casa y si quieres comer, come, y si vas a salir, ten la llave. Entonces, muy chévere. Y yo tengo ahí una pregunta, ¿cómo sientes que tú, digamos, aportas a eso, a esa bienvenida que te dan tú? ¿Cómo recibes todo eso? Yo creo que la gratitud, el amor, o sea, el que una persona te abra de esa manera, pues como el compartir con ellos, el también que a veces sacan de su tiempo para llevarte a conocer y todas esas cosas. Uno dice que en algún momento sería muy bueno retribuir, ya sea que lo visiten a uno o de igual manera, pues es algo que la gente hace sin estar esperando nada a cambio, ¿me entiendes? Sí. Bueno, quisiera que nos contaras sobre algún lugar en específico que te gustó muchísimo, algún lugar turístico, alguna recomendación de todos los lugares que has conocido. Yo recomiendo ojos cerrados dos. El Cabo de la Vela. O sea, en el Cabo de la Vela subí con unos moteros, porque también estuve con una comunidad de motociclistas. ¿Ya? Ellos también estuve en una ranchería. Miguel me recibió, él es el presidente de los moteros allá en Riohacha. Y con otros amigos, Paula y el esposo y Wilson y Charles fuimos al Cabo de la Vela y con Camilo en moto. No, el Cabo de la Vela es espectacular, es hermoso. Aparte de todo, pues como el compartir con los niños, porque pues ahí es donde la gente habla de la pobreza y todo lo que es la Guajira como tal, pero en medio de todos ellos, pues es su costumbre, ¿me entiendes? Y es un lugar muy bonito, muy tranquilo, es divino. Y el otro, que era como el final de esa parte de mi viaje, pues cuando fue hacia el norte, que era en Tolú, están las islas de San Bernardo del Viento. Entonces está Isla Palma, Múcura, no sé si has escuchado Múcura, pero eso es algo re famoso, y Tintipán. Es como estar en el paraíso, o sea, son realmente muy hermosas y aparte de todo, o sea, es muy chévere porque si vas de turismo allá, no tienes al vendedor que está encima tuyo todo el tiempo, ¿me entiendes? Es mucho más Almuerzo y tranquilo. pasa por el que del helado muy fácil, toda la vida. Y pues realmente no es costoso, o sea, de todo.
Tolú a las islas vale como, a mí también, o sea, allí también me pasó algo chistoso porque me recibió alguien de Couchsurfing, no me podía recibir allí, pero le escribió a una amiga y esa amiga de él me escribió a mí y me recibió, ¿ya? Entonces ella era amiga de la agencia de turismo y me dejaron como en 60.000 pesos, imagínate la lancha más el almuerzo, para estar todo el día en la isla. Entonces, no, o sea, si tienen la oportunidad de algún día a cualquiera de esas islas, vayan. Y aparte de todo, ahí está el islote, eh, que es el islote, ay, se me fue el nombre, pero es el islote más poblado del mundo, la isla más poblada del mundo, está ahí en esa parte del archipiélago de San Bernardo. Wow, suena demasiado tentador y sí, ya había escuchado cosas muy buenas acerca de Tolú y de hecho es del lugar donde tengo unos datos curiosos. El municipio de la Costa Caribe en el departamento de Sucre en Colombia está ubicado, uno de los centros urbanos más antiguos de Colombia, fundado el 25 de julio de 1535. Sus cercanas islas son aptas para el buceo, y se celebra anualmente la competencia de regatas en la playa de Guacamaya. Para quienes no saben, regatas es como una competencia de embarcaciones, ya sea en remo o en vela. ¿Sí? ¿Alcanzaste a ver algo de esto? No, no, allí me recibió María Angélica, estuve varios días, muy chévere. De hecho, tuve la oportunidad de llevarle a Emma, que estaba como con una falla técnica, y me recibió Memo. Saludo a Memo, gran personaje. Y él había sido el técnico de grandes ciclistas, o sea, de su época de Cochise, o sea, de muchos ciclistas de la élite. Había viajado internacional y todo eso, y pues llevarle a mi bicicleta, a mi amor, fue como un lujo. Y él también me atendió como una reina, no me cobró nada. Entonces, Tolú es muy, 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 muy chévere. Muy buenas experiencias las que has vivido. De hecho, hablábamos de eso y es que como que antes de arrancar seguramente el viaje muchos nos surgen miedos y dudas, pero creo que lo único que hace falta es arrancar, ponerle logística a eso, equipar esa bicicleta y ya las experiencias van a ir dando y van a ir contando una historia y es lo que siento que nos estás contando en este momento. Por- Sí, claro, por lo menos Santander, o sea, la gente, yo casi no escucho que digan, no, estuve por Santander, y Santander es divino, la comida es deliciosa, tiene mucho para hacer de aventura, actividades extremas, está Barichara, San Gil, el Cañón del Chicamocha. Entonces creo que a veces nos basamos en coger siempre como para lo que es muy turístico conocido, y nos perdemos de lugares muy bonitos. El Huila también es impresionantemente hermoso, con mucho por hacer. ya que mencionaste sobre comida, cuéntame un plato curioso que hayas conocido, que hayas probado. Bueno, el mote santanderiano me pareció muy rico, riquísimo. O ¿Cómo bueno, es? porque es una sopa y tiene como frijol, como unas verduras, pero como ya diferentes, unas mezclas ricas, viene como con carne y todo eso. Es bien delicioso. Y Tam- bueno, estuve en algunas partes, comí muchos pescados que no había llegado a comer, entonces también, sí, sí, súper chévere. En La Guajira también algo que nunca olvido, el jugo de sandía. Pero, o sea, por lo regular, tú ves que a veces venden el salpicón en esos cosas transparentes, ¿no? En esos cosas grandes. Y yo iba llegando a Valledupar como a las 12:30, y había un coso así, pero eso es de pura sandía picada. Y yo me pasé al otro lado y me pedí un vaso grandote de jugo de sandía, y un señor estaba allí y me dijo, ¿la puedo invitar? Y yo, claro. Y ha sido de lo más rico y delicioso, un jugo de sandía. Me Qué marcó. rico, me antojaste. Suena muy Sí, refrescante. mucho. También vi una de tus fotos que estabas cruzando el río Magdalena. Sí, estaba bueno, donde te dije que me había quedado yo me quedé en el desierto, en pleno corazón del desierto. Y cuando salí, o sea, hay que pasar de Villavieja ya a lo que es Tolima, entonces hay que pasar en planchón, porque si no me tocaba dar una vuelta grandísima. Entonces en el planchón era mucho mejor.
Y bueno, es que lo atravesé 2 veces, porque también estuve en el Magdalena Medio, en la sierra, y de pasar de Puerto Nari a la sierra, también tenía que pasar en planchón. Entonces atravesé como unas 2 veces el río Magdalena. ¿Cómo fue esa experiencia del río Magdalena? Súper chévere, súper chévere. Yo tuve un tío que vivió un tiempo ahí pegadito ahí en la sierra, entonces el río pasaba y en la noche nos íbamos a la gente tirar la atarraya y a comer pescado ahí en el momento, lo asaban y todo. Entonces el río me parece súper interesante. Bueno, yo les voy a contar acerca del río Magdalena. Nace en el páramo de Las Papas a 3.685 metros altura en un lugar ubicado en el macizo colombiano en los departamentos del Huila y Cauca y desemboca en el Mar Caribe. Los departamentos que recorren el río Magdalena son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Es impresionante este río y que lo hayas cruzado debe ser tremenda experiencia. Sí, 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 es genial, es súper, súper. Bueno, y aquí yo quiero entrar a ya las experiencias que has tenido como persona, como las habilidades que has adquirido en esta ruta. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que superar en la ciclorruta? Pues yo creo que los días de pedal en la costa, porque el sol es muy fuerte y por lo menos si sales a las 6 de la mañana ya el sol está imponente, súper fuerte. Entonces, por más de que lleves 2 botes de agua, al momentico ya estás otra vez que te deshidratas. Pero yo siempre digo, a mí siempre que me preguntan, yo digo que el cuerpo como que viajando se vuelve como inmune, porque yo a veces viajaba 6, 7 horas en la bici, digamos, con esos calores, y llegaba, almorzaba, y si alguien me recibía, era, bueno, nos vamos para tal lado. Imagínate, después de 6 horas viajando y seguía, el día acababa como a las 10 11 de la noche. Y hay veces era así, o que sí, hay veces yo llegaba a lugares donde día a día había algo que hacer, de pronto con la familia que me recibía. Entonces, uno no era que descansara mucho, no, no se descansaba. La fuerza mental, porque pues vas viajando solo, ¿ya? Y a veces, por lo menos en el Magdalena Medio, donde te digo que estaba la sierra, hasta Araujo, hasta Puerto Araujo, eran como unos 80 kilómetros donde no había nada, nada, era solo y un calor donde, o sea, no se podía parar ni a tomar agua porque sentías el fuego en la cara, en todo el cuerpo. Entonces se vuelve uno muy resistente física y mentalmente. Demasiado. ¿Qué piensas en esos momentos donde vas pedaleando, vas con toda, pero estás exhausta? ¿Qué te motiva en esos momentos? Yo creo que el pensar en que voy a llegar a comer. No, no, bueno, en esos momentos, no sé, yo hablo hasta con Emma todo el tiempo, éramos allí hablando y en lo que tú dices me pasó porque me pasó una vez, estaba en Barranquilla, iba para Puerto Colombia y me faltaban apenas como 14 kilómetros. Y un señor me había parado a comprarme unas calcomanías y me invitó a una jugo de lulo con unas empanadas. Y yo salí, ya había salido, ya me faltaban como unos 9 kilómetros, nomás 7, poquito. Pero se me había acabado la hidratación y era tanto el calor en Barranquilla que yo estaba seca, yo ya no daba más, mi mente tampoco. Entonces paré y dije, voy a hacer un video, como hablar, cualquier cosa como para distraer la mente. Y paro y al frente mío, a menos de 10 metros, para un carro y se bajó un señor con ropa deportiva con un tarro con agua. Entonces yo pensé que era que él iba a correr o algo y no, se vino fue directamente a mí a preguntarme que si yo necesitaba agua y yo en ese momento era justo lo que estaba esperando. Entonces los ángeles siempre en el camino no me faltaban. Qué bueno escuchar eso. Realmente como que les van apareciendo oportunidades ahí y cosas lindas les van llegando en la ruta.
Ya que Sí. mencionas lo de la comida, de pronto en tu equipaje, ¿qué llevas así como para esos momentos de pronto largos que no te encuentras de pronto a alguien o que no llegas a un lugar en específico para comer algo? ¿Qué empacas en tu equipaje? Bueno, yo de comer, de cuestión de preparar, llevaba muy poco, pero se acostumbraba como de pronto barras de cereal, bocadillo, galletas. Me gustaba comprar mucho en el camino de pronto maltas, encontrar de pronto un lugar malta, entonces de tener algo como para completar, pero no acostumbraba como a cargar tanto peso en comida, no. A menos que fuera de pronto para un lugar donde lo ameritara, entonces ahí sí compraba de pronto antes fruta, algo que de pronto no se me dañara tan rápido, una manzana, bueno, el banano sí es muy importante, sino que a veces el banano pues se daña muy fácil, pero como para empezar a comerse un bananito en la primera parada, sí, era como algo así. Sí. Dentro de los alimentos que recomiendes como para esa resistencia y esa fuerza para seguir pedaleando, ¿cuáles crees? Pues yo creo que el bocadillo es muy importante en el momento en que estás como sin energía, porque te metes un pedazo de bocadillo y con eso ya como que cobras vida y puedes estar hasta de pronto donde llegues a que te reciban o a comprar comida. Y pues el agua sí pues es algo que no puede faltar, o si tienes un hidratante pues mucho mejor. Vale, aquí entra una pregunta importante y es ¿qué habilidades o destrezas crees que has ganado con esta experiencia de ser cicloviajera? Yo creo que para mí una habilidad es como el ser, yo era descomplicada, ahorita pues soy mucho más descomplicada, como el aprender a disfrutar como el día a día sin estar pensando y planeando tanto el futuro, porque hay veces como que nos enfrascamos mucho en eso, en que en 5 años, 10 años y pues viajando era un día a la vez, ese era mi lema, un día a la vez, y creo que es algo que aplico en este momento, en hacer en el día las cosas que me hacen feliz. Excelente filosofía de vida puede entrar en ese espectro. Cuéntanos una anécdota divertida que hayas vivido siendo cicloviajera. Uf, divertidas, muchas, bueno, algo que me pasó y que yo no tenía planeado, pero quería, era estar en un encuentro nacional camper que se iba a dar en Santander justo para mi cumpleaños. Y saliendo de San Gil, me encontré, no, saliendo de Oiba a Santander, me abarca un camper a comprarme calcomanías y en resumen, ellos me terminaron invitando al encuentro, la gente me recibió y el administrador habló con, o sea, se habló con todo el mundo y antes me aportaron y estuvimos como 5 días participando del encuentro. Hicimos, no sé si te mandé la foto, hicimos rafting en el río Ponce, ahí en Gallineral, estuvimos haciendo cuerdas, estuvimos en las cuevas, luego continué a la casa del administrador, del encargado del en pie de cuesta, me estuve un tiempo allí con él, y ahí conocí mucha gente, o sea, esa experiencia fue realmente grata porque yo llegué sin plata allá y salí con plata del encuentro, pagando los días de estadía, comida, todo eso. Y nada, fue una locura, mejor dicho, ha sido una semana de cumpleaños increíble. O sea, a mí me dolía lo último ya todo, de toda tal cosa que hicimos. Esa fue una de las experiencias más bonitas. Suena genial. Eran como competencias de varios niveles. No, lo que pasa es que era un encuentro camper, entonces de los que viajan en carro casa, y esos, cada uno tenía su casa, mejor dicho, eran unos castillos en el carro. Y cada día se iba a hacer algo diferente de actividades extremas. ¿Ya? Sí, Entonces ya. el primer día fuimos al Parque Gallineral, hicimos rafting, luego fuimos a almorzar, al otro día fuimos a Barichara, pasando por unas cuevas, el tercer día fue de cuerdas, o sea, actividad de aire y todo eso, entonces fue una experiencia muy chévere, muy chévere. Apenas. Doña Nubia y Omar, saludos en Bogotá. Por ellos estuve allá. Genial. Vamos a entrar a una sección que me gusta muchísimo y es los bici infaltables. Y aquí te quiero preguntar 5 cosas infaltables de tu equipaje como cicloviajera. Bueno, yo creo que primero el camping,
El camping es algo pues que, pues no nos debe faltar. El sleeping, porque pues muchas veces por más de que llegamos a casa y pues uno se mete en su sleeping y pues es muy cómodo y manejable. En las gafas, para mí las gafas, o sea, son muy necesarias porque muchas veces tanto el viento como el polvo y todas esas cosas pues suelen ser peligrosas, entonces pues las gafas que te protejan bien. Una pantaloneta que se seque rápido, o sea, yo tenía una pantaloneta que era mi pantaloneta de calle, de gala y de todo, porque ya con eso me ponía una camisa y la pantaloneta, un buzo y la pantaloneta, todo, y esa pantaloneta era la que usaba todo el tiempo y se secaba súper rápido, entonces era como muy indispensable para mí. Y lo último, el cepillo de dientes, o sea, la parte como de higiene, el cepillo de dientes. Gracias. No nos habían dicho algunos de esos que nos mencionaste, así que gracias. Ahora, ¿cuánto ha sido lo máximo en kilómetros que has hecho en un solo día? Inolvidable, 120. Wow. 120. Sí, eso fue. Pero ese día llegué que me descompensaba porque hice mucho calor. Cuando llegué sentía como que me iba a dar la pálida. Sí, ¿Y es 120. qué trayecto fue ese? Fue desde Puerto Colombia a Turbaco, a Cartagena. Aparte con el Exacto. calor. Sí, claro, no, no, no. No, y la ruta, había partes que eran muy solas, entonces en la costa uno como que a veces se siente como que cualquier momento me asaltan, algo así, pero en realidad pues no, nunca pasó, pero sí pasa mucho. Ay, sí, hay que tener igual cuidado, precauciones. Sí, Em, Defíneme en una palabra viajar en bici. libertad, libertad, absoluta. Total. Y ahora quisiera que me te definieras como en tus habilidades como persona cicloviajera en una palabra. Mm, guerrera, sí, soy bastante guerrera. Sí, sí, tus anécdotas me lo confirman. Ahora tu filosofía de vida. Hacer lo que me hace feliz. En este momento creo que eso, por eso, o sea, de mi viaje, yo paré porque siempre he amado el deporte y he sido una apasionada en cuanto a este mundo y yo paré porque dije, debo entrar a estudiar y no lo voy a aplazar más. Si no, yo en este momento estaría viajando. O sea, Pero esa es entonces tu dije, frase. sí, entonces es eso, como hacer lo que me hace feliz, ¿ya? Porque yo Hacer. decía, yo quiero trabajar y que me paguen por hacer lo que me hace feliz, ¿ya? Ujú. Entonces, en este momento lo estoy haciendo. Ok, hacer lo que nos hace feliz. Em, Quisiera que nos dieras recomendaciones o consejos ya para despedirnos a nuestros oyentes que desean viajar, quieren arrancar a pedalear por el mundo. Que confíen, o sea, que rompan como ese miedo, que no piensen en que deben de salir con la mejor bicicleta, con el mejor equipo, con muchas cosas, porque a veces en el camino terminas dejando todas esas cosas que compraste, en las que invertiste dinero, que realmente ni te van a ser útiles, ¿ya? Aprender a ser muy básicos, porque pues uno viajando no necesita mucho, ¿ya? Y lo que te digo, en el mismo camino todo se va dando, o sea, porque en realidad el tiempo fue muy corto, pero las anécdotas son muchas y las cosas que se van armando son demasiadas, ¿ya? Pero eso pasaba, que yo pues llegaba a un lado y ay, pero es que esto que lleva, no, lleva este mejor, ¿ya? Entonces es eso, como el soltar las cosas que uno tiene de pronto en la casa, ese confort, el saber pues que tienes tu desayuno, tu almuerzo, tu comida, que tu trabajo, pero si quieres viajar, si ese es tu sueño, hacerlo. Y, o sea, es algo que la primera semana nomás te vas a dar cuenta de lo grande que es las personas, porque yo siempre digo eso, yo salí buscando lugares y terminé conociendo fue muchas personas bonitas. Gracias por tu consejo. Me gustaría que nos contaras, ya actualmente estás terminando tu tecnología de entrenamiento deportivo y qué sigue en el futuro, qué lugares quieres conocer. En este momento sí, termino ahorita en octubre, ya me certifico si Dios quiere.
Y me gustaría terminar de hacer lo que es el llano, todo el llano hacia la Arauca, subir hasta Caño Cristales, cosa de recorrer todo lo que me falta como de Colombia. Siempre he hecho eso, como que quiero terminar de conocer acá mi país y en algún momento de pronto ya embarcarme hacia el sur. Pero por ahora estoy quietica. Bueno, sí, también esa prioridad que es uno de tus sueños, pero vamos a estar muy atentos y pendientes a dónde arrancas y continuaremos en comunicación. Sin duda, escuchar tu historia va a inspirar a muchísimos de nuestros oyentes a arrancar a pedalear, así sea a lugares por acá cerquita. Y claro, también extenderte la bienvenida a Boyacá, a Tibasosa, por si deseas pasarte por acá, siempre bienvenida. Claro, muchas gracias. Y Boyacá es algo que tengo pendiente. Y te voy a recomendar también una amiga con la que estuve en una entrevista en Cali, Pao Renderos, en este momento ya está en Argentina y es la primera mujer salvadoreña que está recorriendo el mundo en bicicleta. Wow, queremos conocerla. Pronto seguramente estará en Rueda Colombia. Gracias por contar tus anécdotas con nosotros, por sacar este tiempo. Gracias por inspirar a otros, por continuar y vivir y hacer lo que te haga feliz. Es muy inspirador para nosotros. Vamos a ir despidiéndonos con una canción que nos recomendaste también tú. Se llama María de Juan Duque, un artista paisa, y esta canción es del 2023. Nos despedimos ya. Gracias por sintonizarnos, queridos oyentes. No olviden seguirnos en este viaje radial Rueda Colombia por Urdimbre Radio 100.6 FM en alianza con Vivico Viajeros en Bicicleta por Colombia para conocer más historias de viajeros y aventuras emocionantes. Hasta el próximo martes a la misma hora, 5 pm. Los acompañó Sara Ríos. Decirte amor y